Muy bien, queridos hermanos y amigos, personas que nos acompañan. Vamos a pasar a continuación a abrir las Escrituras, a estudiar acerca de unas enseñanzas muy particulares del Señor Jesucristo, que son las parábolas. Hoy vamos a aprender de forma muy sencilla qué son las parábolas y lo que es más importante todavía, por qué Jesús les enseñaba a la gente por parábolas, por medio de parábolas. Esto lo vamos a ver hoy. Es un tema, como repito, sencillo, pero a la vez es muy importante porque un buen número de enseñanzas de Jesucristo era a través de parábolas y también muy importante por las razones por las que el Señor Jesucristo usaba parábolas como un método, como un medio para enseñar verdades a las personas. Si gustas, por favor, acompañarme a Mateo capítulo 13. Vamos a leer desde el verso 1 al 3. Dice así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y bueno, creo que conoces, o quizás no, pero si tú sigues estas enseñanzas, eventualmente se va a explicar en profundidad esta parábola que es, pues probablemente la más importante de las parábolas, o una de las más importantes. Y bueno, recuerda que decía que mientras sembraba, pues parte de la semilla cayó junto al camino, y eso tiene un significado, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, parte cayó en medio de otras plantas, y entonces esos espinos y esas malas hierbas crecieron, ahogaron la semilla, y bueno, todo eso significa algo realmente importante. Esta parábola tendrá su propio día, y solamente nos vamos a concentrar en lo primero que leímos. Dice que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en una barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, etcétera, etcétera. Pero vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos hable, y vamos a pedirle al Señor que nos explique y nos deje ver esos porqués que tenía en mente cuando él usaba parábolas. Padre, te damos gracias primeramente por estar aquí juntos y por estar tú ya con nosotros. Y te pedimos encarecidamente que ilumines nuestra mente, que alumbres nuestro corazón, y que tus palabras sean para nosotros como lluvia fresca, Señor, en tiempos de sequía. Padre, háblanos y bendícenos por medio de tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Así sea. Mateo capítulo 13, unos versos después, precisamente después de que había ya hablado la parábola del sembrador que mencionamos hace rato, y que ya habían ido sus discípulos a él y le habían preguntado cosas acerca de la parábola, dice en el verso 34 y 35, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Aquí lo primero que vemos es que Jesús efectivamente usaba las parábolas frecuentemente, constantemente, para hablar las verdades que él quería decir. Y aquí Mateo nos está ampliando y está diciendo: para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea que Mateo, como hace frecuentemente, porque Mateo escribe principalmente para que los judíos leyeran este testimonio, para que los judíos pudieran entender la relación que había entre la vida de Jesucristo y el Antiguo Testamento, que eran las escrituras que ellos creían,
Y Mateo solía hacer referencias al Antiguo Testamento para validar delante de las personas, delante de los judíos que decían conocer las Escrituras, para validar el ministerio y la vida del Señor Jesucristo. Y entonces aquí dice que eso de hablar y de enseñar por parábolas era algo que ya se había considerado en el Antiguo Testamento y que iba a ser propio del Mesías, que enseñaría por medio de parábolas. Y además aquí empezamos a ver una de las razones de el por qué hablar por medio de parábolas. Dice, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Por medio de parábolas, el Mesías declararía cosas escondidas desde la fundación del mundo. Aquí, cuando habla de, como dijo el profeta, se refiere específicamente a Asaf. De hecho, tú puedes ver ese mismo verso en el Salmo 78, en el versículo 2, el cual también en su título dice que es un salmo no de David, sino un salmo de Asaf. Ahora, ¿quién era este Asaf? Este Asaf vivió en los tiempos de David. Según los libros históricos, en este caso particular, como el libro de Crónicas, se dice claramente que Asaf estaba a cargo del ministerio de, digamos, del coro, de la alabanza, si tú quieres entenderlo. Asaf, así como David, eran músicos experimentados, eran personas que por medio de la música podían transmitir esos momentos para adorar a Dios, podían hacer que la música sirviera para la adoración y guiar al pueblo a la adoración a Dios. Y Asaf era, digamos, la persona más prominente en este servicio, en este ministerio. Tanto era así que, bueno, después se conocen como los hijos de Asaf, hijos que pudieran ser, o familia que pudieran ser los descendientes reales, los descendientes de sangre de Asaf, y probablemente algunos otros levitas, porque todos estos eran de la tribu de Leví, los responsables de este ministerio. Se conoce como los hijos de Asaf. ¿Por qué? Porque eran, y después del tiempo siguieron siendo los responsables de la alabanza. Ahora, en estos libros, específicamente en el segundo libro de Crónicas, se menciona a Asaf como vidente o profeta, lo cual es lo mismo, y después del tiempo siguieron siendo los responsables de, de la alabanza. Ahora, en estos libros, específicamente en el segundo libro de Crónicas, se menciona a Asaf como vidente o profeta, lo cual es lo mismo, y bueno, precisamente de ahí está tomando Mateo la referencia para empezar a decir que el Mesías abriría su boca por medio de parábolas. Dios hablaría y declararía las verdades escondidas, aquellas verdades que pudieran ser difíciles, escondidas, secretas, sí, pero que las iba a decir, y las iba a decir de tal modo por medio de parábolas para que la gente común las pudiera entender. Marcos capítulo 33, 34 dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquí ya empezamos a ver algunas cosas más. Es claro que Jesús usaba las parábolas, es muy claro que las usaba de forma premeditada y que era su método de enseñanza favorito. Pero también vemos que a pesar de que en general no les hablaba más que en parábolas, a los discípulos en particular les declaraba todo. Aquí ya podemos ver que había unas personas que estaban, digamos, en un círculo más cercano de Jesús y que se acercaban y preguntaban. Se acercaban y se interesaban por la enseñanza. Tú viste que desde el primer verso que leímos de Mateo 13 dice, se le juntó mucha gente en la playa, muchísima gente. Al principio dice que fue a la playa y que se sentó junto al mar. Yo pienso que primero se sentó porque, bueno, pues iba a hablar con la gente y la gente se iba a sentar también quizás o se iba a quedar de pie y, bueno, iban a hacer algunos, un semicírculo, algo así para estar escuchando, pero yo creo que se le juntó mucha gente que consideró que era mejor que la gente se pusiera cerca en la playa, cerca del agua, y él se alejó un poco subiéndose a la barca porque era mucha la gente que se le había juntado. Mucha gente. Entre esa gente habría personas comunes, por supuesto,
Habría gente que había comido el pan de alguno de sus milagros o que había tenido un pariente que que había estado enfermo y que había recibido alguna sanidad de parte de Jesucristo. Personas que habrían estado en alguna ocasión escuchando alguna enseñanza, quizás el Sermón del Monte, no lo sabemos. También habría muchos religiosos, personas encargadas de la religión de la época, de la religión dominante de la época, fariseos, saduceos, escribas, estaría por allá, gente común y gente no común, gente estudiada y gente que no tenía estudios. Muchas personas estaban allá y Jesús, de forma general, les enseñaba por medio de parábolas. Y dice que usaba las parábolas y que sin parábolas no les hablaba. Estos tres versículos que ya leímos nos proveen la base bíblica, digamos, para que podamos ver los objetivos de este día. Los objetivos que se pretenden en esta enseñanza son dos. Primero, explicar de forma muy sencilla qué son las parábolas y después entender el por qué. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Y es muy importante que pongas mucha atención en toda esta enseñanza, porque además de que no va a ser ni muy difícil ni muy larga, te puede sorprender uno de los motivos, una de las razones por las que Jesucristo les hablaba en parábolas. Bueno, en primer lugar, ¿qué es una parábola? Parábola viene de una palabra griega, o sea, la etimología de la palabra de parábola es muy similar, es parábole, que significa semejanza. O sea, estás poniendo paralelamente dos verdades y estás haciendo una semejanza, les estás comparando de alguna forma. Eso es etimológicamente lo que significa parábola. Semejanza. O sea, cuando una persona habla por parábolas, está usando otros elementos que se asemejan a estos y que pueden ser más comprensibles. Eso es básicamente lo que significa parábola. Es un recurso de enseñanza que ya se usaba en los tiempos de Jesús, lo usaban los griegos en sus enseñanzas, en su filosofía, lo usaban los romanos también, y no era extraño tampoco para los judíos, porque si tú lees en Isaías, por ejemplo, que es uno de los libros de los profetas mayores del Antiguo Testamento, tú te vas a dar cuenta que Isaías comúnmente también usaba las parábolas para enseñar. Entonces, era un recurso, digamos, de enseñanza que ya se usaba. Este recurso consistía en historias cortas, historias que trataban de hacer semejanzas entre una verdad principal, y para poder ilustrar o para poder hacer accesible esa verdad a las personas comunes, a las personas que no tenían estudios, a las personas que tenían un contexto rural o un contexto entre los pescadores, y su vida no consistía en ir a la escuela, su vida no consistía en estar estudiando a los clásicos griegos, ni estar estudiando cosas porque muchos de ellos ni siquiera sabían leer o escribir. Pues Jesús acercaba las verdades. ¿Las verdades? ¿Cuáles verdades? Las verdades del reino de Dios, verdades que pudieran ser abstractas en un momento dado, y las ponía al alcance de las personas comunes que escuchaban su palabra. Ahí es donde se ve claramente cómo Jesús usaba las parábolas para cumplir este primer propósito, que es precisamente alcanzar a las personas normales, a las personas que no están estudiadas, y entonces hablarles ¿de qué? Del reino de los cielos. Desde que Jesús hizo su aparición, Juan el Bautista decía claramente y lo gritaba a todos los vientos que el reino de los cielos se había acercado. Este reino de los cielos, con todos los misterios y con todas las cosas ocultas y con todas las cosas que se estaban dando en ese momento y que se habían hablado por medio de los profetas y que muchos sabían y otros no, bueno, pues se estaba acercando. Y entonces Jesús usaba precisamente parábolas. ¿Por qué? Porque el tema, lo que él quería hablar, era algo que no era exactamente de esta tierra, era lo eterno, era el reino de los cielos. Es algo que nosotros todavía hoy no podemos experimentar de una manera completa. Y entonces, para poder explicar las cosas celestiales, las cosas eternas, para poder ilustrar esas ideas y para que pudieran quedar más accesibles, usaba estas semejanzas o comparaciones
que son las parábolas, y por medio de esas historias cortas, historias que incluían pues conceptos que para ellos sí eran alcanzables, sí eran entendibles, eran cotidianos, como podían ser, ya te digo, los agricultores, así como hace rato estábamos hablando de que el sembrador salió a sembrar, o pescadores, y les hablaba de redes, o les hablaba de las ovejas, o les hablaba de los rediles, del lobo, y de muchas ideas que estaban a su alcance, por ejemplo, de cribas, de semillas, de yugo, o sea, el yugo que usaban los animales que los ponían a arar, y del arado, etcétera. Y entonces, bueno, pues les hablaba todas estas cosas que sí eran familiares para ellos. De modo que las personas pudieran, por medio de ese paralelismo, por medio de esa semejanza, entender las cuestiones espirituales que Dios estaba enseñándoles, que Dios estaba poniendo enfrente de ellos para que ellos entendieran primeramente y después reaccionaran a esas verdades, y para que después pudieran tener todos los beneficios de haber entendido esas verdades espirituales. Creo que hasta aquí es bastante entendible qué es una parábola. Todavía quiero decir algunas cosas más de qué es una parábola, de qué se compone un poco esa parábola, pero lo primero que es muy importante, porque cumple el primero de los objetivos, es que toma elementos naturales, elementos al alcance de la mente de los oyentes, para poder expresar verdades que pudieran ser más subjetivas, que pudieran ser difíciles de entender. Ahora, es verdad que hoy en día no todos los que estamos aquí pertenecemos a una cultura rural. Es verdad que muchas personas de aquí, muchos jóvenes o personas más jóvenes que están aquí, jamás han visto, tienen noción de la vida del campo, no saben tampoco de las ovejas, tampoco saben de los rediles, tampoco saben pues no saben realmente de la vida del campo, y por eso aún las parábolas de Jesús pudieran ser para ellos un tanto más difíciles que para las personas que lo estaban oyendo por primera vez, que vivían precisamente en ese ambiente. Muchas de las personas pues que vemos hoy en día, cuando escuchan pastor, ya no piensan en el pastor que tiene el cayado y que está ahí en el campo y que está mirando a sus ovejas cómo están pastando, sino pues simplemente escuchan pastor y se imaginan a un señor a lo mejor vestido con traje y corbata en un púlpito. Así es lo primero que les viene a la mente. O cuando hablan de ovejas, o cuando hablan de carneros, o cuando hablan de cabras, lo más que les llega a la idea, pues no sé, a lo mejor es una comida, o es una barbacoa, o es algo así, y ya no tienen el contexto tampoco claro. Y lo mismo puede suceder con el yugo, porque pues ya no se usan en muchos lugares, ya no se usan para arar los animales, sino hay máquinas mucho más sofisticadas, hay tractores, y hay tractores pequeños o lo que sea, en donde esas labores ahora se hacen de forma más eficaz. Lo mismo sucede para cribar, no sé, las semillas, para quitar la paja y separarla del trigo, y bueno, tantas y tantas cosas que hoy en día los jóvenes no saben acerca pues de los tiempos de la antigüedad. Yo conozco personas, yo sé que esto te puede dar un poco de risa, que como desde pequeños vieron las cosas de una determinada forma, pues ellos no sabían cómo se daban, por ejemplo, los jitomates, o cómo se daban las frutas. No lo entendían, o no lo habían vivido, no era para ellos cotidiano, y pensaban pues que esas cosas se daban en el supermercado. Pensaban que ahí es donde estaban y donde se daban. O sea, no sabían, tan alejados de estas cuestiones rurales, que, bueno, hay personas que aún las parábolas de Jesús pudieran ofrecerles alguna dificultad precisamente por esto. Sin embargo, pues creo que queriendo entender, lo podemos entender perfectamente. Pero las parábolas eran precisamente eso, o sea, tomaban conceptos que sí estaban al alcance de las personas, de los oyentes, y así lo podían entender muy bien, y entendían esos conceptos y esa importancia de lo que Jesús les estaba diciendo. Te quiero poner un ejemplo, quiero ponerte un ejemplo de lo que pudiera ser una parábola en los tiempos un poco más modernos.
No vamos a hablar de tiempos súper modernos porque sabemos que hay muchos avances y muchas cosas que no tienen que ver tampoco con la mayoría de las personas, pero sí hay ciertas cosas que ya tienen tanto tiempo entre nosotros que sí son cotidianas. ¿Qué te parece si pensamos en un generador de electricidad? Un generador de energía. ¿Sabes lo que es eso? Quizás has visto uno, quizás no lo has visto. Bueno, pero son, digamos, aparatos, son máquinas que producen energía. Por medio quizás de un motor pueden convertir la energía mecánica, vamos a decir, y la convierten en energía eléctrica, de modo que, bueno, pues con ese generador tú puedes hacer que en una casa haya electricidad para que todas las cosas funcionen bien, o en un teatro, o en un lugar donde no debe de irse la luz porque hay mucha información, porque hay computadoras que dependen de la electricidad. Bueno, pues entonces hay generadores de energía, no importa si son esos que son de gasolina o de combustible, o si son generadores con paneles solares, de modo que cambian la energía solar en electricidad. Eso es algo que ha estado mucho tiempo ya con nosotros y que para muchas personas es familiar. ¿Qué te parece si tomando ese elemento de la vida moderna, no súper moderna, pero sí de la vida moderna, de la vida actual, y una parábola sonaría algo así como esto? Escucha. De modo que un padre de familia es como un generador eléctrico en una casa en el bosque, que cuando está responsablemente cuidado para hacer su función, provee de luz en todos los cuartos del hogar y calor en los meses fríos del año, pero que cuando es descuidado y no cumple su función, deja en tinieblas la casa y el frío del invierno provoca enfermedades y muerte en la familia. ¿Te parece? Esto sería más o menos una parábola al modo de enseñanza que usaba Jesús, en donde se está comparando, se está haciendo la semejanza, la comparación de un padre de familia con un generador eléctrico, el cual, cuando está bien cuidado y se usa responsablemente y funciona, entonces provee luz a los cuartos de la casa. Puedes pensar en luz en cada uno de los hijos que viven en esos cuartos y calor en los meses fríos del año, pero si ese generador está descuidado y no cumple su función, entonces los cuartos, entonces los hijos que habitan en esos cuartos se quedan en tinieblas y el frío del invierno con un generador que no sirve va a provocar enfermedades, dolor y muerte eventualmente en la familia. ¿Te das cuenta? Verdades sencillas, verdades que uno entiende, implicaciones que uno entiende en la vida física, se llevan hacia la vida o el mundo que ya no es físico, sino que es espiritual, que es moral también. Entonces, más o menos esta es la idea de las parábolas. De esa manera, recuerda que Jesús, su intención no era hacer ver como si él fuera un maestro simplemente el mejor, no, no le interesaba que las demás personas lo vieran como un erudito, no le interesaba que las demás personas lo reverenciaban por la forma rimbombante o la manera elevada de pensar que tenía. Todo eso no le interesaba, lo que quería Jesús era proclamar el reino, son las parábolas del reino, el tema es el reino de los cielos y lo que Jesús pretendía y buscaba era que las personas, cualquiera de las personas que lo estaban escuchando, tuvieran las cosas tan claras que las pudieran entender. ¿Y para qué quería Jesús que se entendieran las cosas? Pues para que esas verdades espirituales los pudieran hacer libres, les pudieran abrir los ojos, les pudieran hacer que esas personas anhelaran el cambio en su vida que era tan necesario. Les podían hacer ver a Dios como realmente era. ¿Por qué? Porque Dios había sido representado, como siempre sucede, había sido mal representado por la jerarquía, digamos, religiosa, por los que mandaban de forma religiosa en aquellos tiempos, como hoy en día también hay esas autoridades religiosas autoimpuestas, yo creo la mayoría de ellas, que lo único que hacen es dar una mala idea de Dios, es mal representar el mensaje de Dios, y lo mismo sucedía en los tiempos de Jesús. Por lo tanto, Jesús estaba interesado en que las personas entendieran quién era Dios, comprendieran el carácter de Dios y supieran para qué lo había mandado a él, a el Mesías, y para esto era necesario que la verdad entrara en sus mentes sí y en sus corazones también, para que esta verdad los hiciera libres. ¿Te das cuenta? Jesús tenía
toda la intención de que las personas lo entendieran, y por eso les acercaba la verdad, por eso les hacía clara la verdad de Dios y las verdades espirituales del reino. Para una característica más, aparte de que usaba elementos cotidianos, te recuerdo algunos otros, como la moneda perdida, como el buscador que buscaba perlas y entonces encontró una perla, la perla de gran precio, y de esta manera conectaba con sus oyentes. De esta manera sus oyentes lo podían entender. Pero además, las parábolas tienes que entenderlas y tienes que verlas, que las parábolas contienen una verdad central. Y después tienen detalles, detalles que pueden darle colorido o alguna profundidad más al significado de la parábola. Pero lo que no debemos de hacer para cuando nosotros estudiamos las parábolas o leemos la Biblia es perdernos en los detalles. No, eso es lo que no debemos hacer. Debemos entender y de extraer la verdad principal. Por ejemplo, hay una parábola que es muy conocida, que es la parábola de la semilla de mostaza. Y decía Jesucristo que el reino de los cielos era semejante a una semilla, a un grano de mostaza que un hombre sembraba en el campo. Y entonces, aunque esa semilla de mostaza era la más pequeñita de las semillas, obviamente se refería a las semillas de las que ellos usaban, dice, cuando ha crecido se convierte en un árbol, en el mayor de los arbustos, digamos, de las hortalizas, y entonces es tal que de esta manera aún las aves del cielo hacían nidos en sus ramas. Entonces, cuando tenemos esta parábola, la parábola de la semilla de mostaza, pues la verdad es que no tiene ningún caso que nosotros nos perdamos en los detalles como pueden ser, no sé, imagínate en el árbol, o imagínate en las ramas, o imagínate cuáles son las aves que se venían a guarecer en el árbol. Esos son detalles de la parábola, pero la verdad de la parábola era otra cosa. La verdad de la parábola era que el reino de los cielos ahora se veía muy pequeño, que el reino de los cielos se había acercado y que apenas estaba tomando forma, apenas había unas cuantas personas interesadas, eran poquitas, insignificantes, débiles, y no era precisamente lo mejor del mundo como se estaba formando ese reino de los cielos. Pero sin embargo, que era cuestión de tiempo para que el reino de los cielos se extendiera de tal forma que esos que empezaban siendo pocos y pequeños terminarían siendo muchos y terminarían siendo algo que fuera tan notorio, tan evidente, que bueno, tú sabes, vivimos en el 2025 después de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se hizo más evidente, porque el reino de los cielos, en medida que iban pasando los años, a medida que la misma semilla cayó, que es otra parábola, que cayó en tierra y murió el Señor Jesucristo y después dio vida después de la muerte, hablando de la resurrección, de los que habían de creer, y tenemos el libro de los Hechos, y tenemos todo lo que ha sucedido en la historia, de modo que, como también dijo el Señor, las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia de Dios, que el infierno no iba a prevalecer, que iba a ser más poderoso aún que todos los ataques de Satanás y del enemigo, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiere decir la parábola. La parábola habla de que el reino de los cielos es pequeño en los momentos en los que estaba hablando Jesucristo, pero que eventualmente sería grande y habría muchas personas. Es lo que estaba diciendo. Ahora, todo lo que signifique, lo que te quieras imaginar de las aves y de las hortalizas y de esto, es válido hasta cierto punto, es válido mientras no se pierda la verdad central. Y lo mismo pasa con otras parábolas. No conviene perderse en los detalles, porque cuando Jesús hablaba, Jesús quería decir algo. No significan las parábolas cualquier cosa. Significa lo que Jesús estaba queriéndoles decir. En muchas ocasiones Jesús mismo explicaba qué es lo que había querido decir. En otras ocasiones no, pero el contexto y la congruencia de la palabra de Dios nos deja entender claramente y sencillamente el significado de lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando, el significado de las parábolas. Entonces, no significan cualquier cosa, no las podemos sacar de su contexto, no las podemos sacar de otras enseñanzas, tienen que ser congruentes con otras enseñanzas del Señor Jesucristo, y debemos fijarnos en el tema principal de las parábolas y no en los detalles paralelos o los detalles que pueden enriquecer de alguna manera las parábolas, pero que no son el tema central. Ahora, vamos a pasar ya finalmente al otro porqué de las parábolas. En estos momentos ya hemos entendido algunas cosas. Ya hemos entendido qué son las parábolas,
Ya hemos entendido que el Señor usó parábolas para acercar las verdades espirituales, para acercárselas a las personas comunes, como también dice, recuerda el texto que vimos al principio, dice, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, dice, efectivamente, para eso estaba usando las parábolas, para declarar cosas escondidas. También en alguna otra ocasión el Señor Jesucristo se regocijaba y la razón de su regocijo, la razón de su alegría, es porque Él dice algo muy curioso que tiene que ver con esta segunda parte, y es porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Esta es una exclamación del Señor Jesucristo. Y su regocijo tenía que ver porque había cosas que había revelado a los niños, a los más sencillos, a los niños que son menospreciados por los adultos, a los niños que no tienen una enseñanza formal, que no tienen los años de estudios que tiene un adulto. Bueno, a ellos les había revelado verdades que había escondido a los entendidos del mundo. Y precisamente con esto tiene que ver el propósito también de las parábolas. Así como Jesús usaba las parábolas para acercar las verdades a las personas comunes, pero no solamente comunes, para las personas que eran como niños, para las personas que las recibían como niños, para las personas que escuchaban esas verdades y las atesoraban en su corazón, para las personas que eran humildes para hacer los cambios que Dios les estaba diciendo, para las personas que eran humildes y sencillas para creer en el que Dios había enviado. A esas personas las verdades les eran abiertas de par en par, les eran reveladas de par en par. Pero para las personas que tenían la actitud contraria, las parábolas tenían el propósito de esconder su significado, de esconder el significado de las verdades. Pero la característica de estas personas era que no eran como niños, era que no eran humildes, era que no estaban abiertas a recibir las palabras de Dios ni las verdades del Mesías. Y esto, lo cual puede ser, pues en un sentido, chocarle a algunas personas porque, pues no sé, se imaginan el amor de Dios de una manera que no es bíblica, se imaginan el ministerio de Jesús de una forma como no es, como realmente no sucedió, y esto, pues puede ser de alguna manera sorprendente para algunos. Sí, efectivamente, Jesús podía usar este recurso literario o este recurso de enseñanza para ocultar la verdad, no solamente para abrirle la verdad a los que eran como niños, a las personas que eran humildes, sino para ocultar la verdad a los soberbios, a los profanos o a los burladores. Y aquí tiene un tono de advertencia seria esto que estamos estudiando. Mateo capítulo 13, del verso 10 al verso 17, nos deja ver esta verdad con toda claridad. Dice así: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vaya texto y vaya palabras del Señor Jesucristo. Específicamente le preguntaron los discípulos la cuestión que nosotros estamos tratando de entender. Y les dice: ¿por qué les hablas por parábolas? Ahora, si te das cuenta, no les preguntaron por qué nos hablas por parábolas, sino por qué les hablas por parábolas. Parece que dentro de la multitud de personas habían unas que tenían claro por qué les hablaba por parábolas, pero había otro tipo de personas que reaccionaban de otro modo y el Señor Jesucristo insistía en hablar por medio de parábolas.
Pero el Señor Jesucristo no le dio muchas vueltas. El Señor Jesucristo les dijo exactamente por qué les hablaba por parábolas. Y les dijo, bueno, pues a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. A ellos no, porque con ellos se cumple lo que dijo el profeta Isaías, que dijo que con sus oídos oían pesadamente y que el corazón de este pueblo se había engrosado, se había endurecido, entiéndelo así, y que habían cerrado sus ojos. Ellos habían cerrado sus ojos para no ver. Y entonces, bueno, quizás esta forma de expresarlo puede parecer un poco rara para nuestros tiempos, pero sin embargo no lo es. El Señor Jesucristo estaba claramente contestando lo que le estaban preguntando. ¿Por qué les hablas por parábolas? Porque la verdad esta gente no quiere oír. Y como no quiere oír, tampoco me interesa echar las perlas a los cerdos. O sea, tampoco me interesa explicarles, tampoco me interesa otra cosa, sino más bien estas verdades que son alcanzables por los niños, por las personas que quieren escucharlas, por las personas que tienen intención y ganas y necesidad de oír, a ellos les van a quedar ocultas. De hecho, así es como para mí, se me hizo más fácil entender este texto, aunque ahora me resulta absolutamente claro, pero si tú te das cuenta, en el verso 12 dice así, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esas palabras a mí me resultaron más fáciles de entender o por lo menos comprender la idea de lo que estaba queriendo decir si le añadía yo, no le estoy añadiendo la palabra, sino le estoy añadiendo pues una forma o digamos estoy continuando el pensamiento de modo que yo lo entienda, te lo comparto porque a mí me permitió entenderlo, por eso te lo comparto, no hay que le estemos añadiendo a las palabras de Cristo, pero por ejemplo dice a cualquiera que tiene que, a cualquiera que tiene interés, a cualquiera que tiene necesidad espiritual, a cualquiera que tiene ganas de corazón o aprecio por las verdades del reino, a cualquiera que tiene todo eso, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene necesidad espiritual, al que no tiene interés, al que no tiene ganas de que Dios le hable, al que no tiene ganas de conocer a Dios, al que no tiene aprecio por las verdades del reino y siempre está sacando argumentos y excusas, dice, a ese, dice, le será quitado. Aún lo que tiene le será quitado. O sea, que las personas que tienen esa mala actitud con las verdades del reino y a veces tienen vestigios de luz, dice, aún esos vestigios de luz que tienen de verdad les va a ser quitada por la mala actitud que tienen con respecto a la palabra de Dios. Eso es exactamente lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo. Pero para confirmar esto es muy sencillo, dado que el mismo Señor Jesucristo nos remite al profeta Isaías. Está diciendo, así se va a cumplir lo que dijo el profeta Isaías. Entonces no tenemos más que, siendo respetuosos con la Biblia, ir a los tiempos del profeta Isaías. El profeta Isaías es uno de los profetas mayores y ese profeta que también, como te decía al principio, solía hablar por medio de parábolas. Este profeta vivió en tiempos de la monarquía, unos 720 años antes que el Señor Jesucristo, en los reyes que habían sucedido a David y bueno, pues todo el tiempo ese de los reyes, el cual tú también puedes leer en Crónicas y en Reyes. Y bueno, si nosotros nos fijamos en el tiempo en el que vivió el profeta Isaías, nos podemos dar cuenta de algunas de las características que imperaban. Si nosotros nos fijamos en cuál era la condición moral y espiritual de los tiempos de Isaías, podemos entender por qué Jesús nos remite a Isaías. Y te quiero leer precisamente unos párrafos de el libro de Isaías, de los primeros capítulos del libro de Isaías, y vas a entender por qué Jesús nos remite ahí, y entonces vas a entender muy bien por qué Jesús les hablaba en parábolas y por qué Jesús, uno se puede rascar la cabeza y decir, pero me estás diciendo que Jesús en realidad tenía la intención de esconder las verdades a ciertas personas, y puede parecer duro, pero así es. Jesús tenía toda la intención de esconder las verdades a ciertas personas, pero es que estas personas tenían ciertas características y estas características eran las mismas que tenía la gente en los tiempos de Isaías. Y mira con atención, escuche con atención. Si quieres leerlo, léelo, pero escucha con atención porque aquí Isaías lo primero que hace en su libro es
presentarnos el panorama moral que imperaba, que era común y que era lo que se veía y lo que se vivía todo el rato en los tiempos donde a él le tocó profetizar. Dice Isaías capítulo 1, verso 2, después de que Isaías se presenta y te dice en qué tiempos y con qué reyes le tocó vivir, dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Después en el verso 11, en la primera parte, dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. El verso 12 dice: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? ¿Quién demanda estos sacrificios de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Isaías capítulo 1, verso 16 dice: lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, repito, si quisiereis y oyereis, si escuchareis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Tremendas palabras de Isaías. Tremendas palabras del profeta que nos remite a su tiempo, que nos llevan y nos dejan ver la espiritualidad de su tiempo, que nos dejan ver a un pueblo que en realidad no tenía ninguna intención de escuchar a Dios porque no lo quería obedecer, que nos deja ver a un pueblo que estaba acostumbrado a dar sacrificios, a hacer sacrificios, pero eran sacrificios que ni Dios les pedía, ni Dios los quería, ni le interesaban, y por medio de esos sacrificios realmente no podían conseguir nada espiritual. Al contrario, dice que estoy asqueado de vuestros sacrificios. ¿Por qué? Porque la gente tiene esa perversa idea de que si hace sacrificios o si da dinero o si hay algún sacrificio de tipo físico o de ayuno o de cualquier sacrificio que pueda hacer, que eso es automáticamente agradable a Dios independientemente de cómo se comporte. O sea, muchas personas tratan de dar sacrificios, hacer mandas o hacer cualquier tipo de sacrificio pensando que para Dios es agradable y de esa manera poder seguir viviendo como están viviendo. En otras palabras, creen que pueden sobornar a Dios por medio de sacrificios para que Dios no tome en cuenta sus pecados. Dios no funciona así. Y lo que sí puedes ver es que Dios está asqueado de ese tipo de sacrificios, asqueado de ese tipo de gente que cree que por medio de mandas, que por medio de sacrificios, que por medio de dinero, que por medio de oraciones y que por medio de cosas puede hacer pues que Dios esté agradado, cuando en realidad pues su vida está absolutamente en rebelión contra Dios, sus acciones son absolutamente en contra de lo que Dios manda. Y eso es lo que imperaba en los tiempos de Isaías, y eso es lo que estaba viendo Jesucristo de una buena parte del tiempo que vivió en sus épocas, y eso es lo que sucede hoy exactamente en nuestros tiempos. Personas que en realidad no quieren oír la voz de Dios. En realidad, ¿para qué les sirven escuchar una verdad de Dios si no la quieren poner por obra, si la quieren rebatir a toda costa, si quieren poner excusas constantemente? Dios conoce lo que hay en el corazón. Y Dios sabía que mientras había personas que su aspecto era agradable y pues a lo mejor su reputación era buena, en realidad su corazón estaba
totalmente apartado de Dios. En realidad su corazón estaba absolutamente sucio y sabía él que se revolcaban en la inmundicia internamente. Sabía cuáles eran sus intenciones avaras, aunque por fuera se presentaran de una forma. Conocía su corazón sucio y sus pensamientos, a pesar de que fueran tenidas las personas como gente honrada o gente moral o gente incluso de excelente reputación o, pues como muchos de ellos eran religiosos, como si fueran favorecidos por Dios. Pero nada de esto era cierto. Dios no se va con la vista de los ojos. Dios no es como nosotros que no alcanzamos a conocer el corazón. Dios no es como nosotros que nos conformamos con ver por fuera, que muchas veces ni siquiera juzgamos con justo juicio. Dios ve lo que hay en el corazón. Dios conoce los pensamientos. Dios conoce todas las cosas adentro. Y Dios sabía, el Señor Jesucristo conocía que parte de sus oyentes pertenecían a esta gente. Pertenecían a este tipo de personas como se están describiendo aquí en los tiempos de Isaías. Cuando Isaías decía, no me interesan las cosas externas, no me interesan vuestros sacrificios, me interesa vuestro corazón. Por eso lavaos y limpiaos. Por eso aprendan a hacer lo bueno. Por eso dejen de hacer el mal. Por eso restituyan al agraviado. Por eso hagan justicia y juicio a las personas desamparadas, al huérfano y a la viuda. Y después vengan a mí. Y ahora sí, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, ahí está la responsabilidad del hombre. Jesús se daba cuenta que esas personas no querían escuchar, esas personas no querían ver, había una parte y yo no quiero ser de esa parte de esas personas. Yo no quiero pertenecer a esa parte de personas a las que Jesús encubre ya la verdad. ¿Por qué? Porque cuando las personas reaccionan a la verdad y cuando las personas responden a la verdad cerrando sus ojos o cerrando sus oídos, Dios lo ve. Y cuando Dios te ha hablado, Dios también se ha dado cuenta cómo has reaccionado a las verdades que has entendido. Hay personas que tratan de entender verdades sofisticadas de la Biblia. Hay personas que empiezan a discutir y discutir cosas incomprensibles o muy difíciles de entender las Escrituras cuando las cosas que sí se entienden no las cumplen, no las quieren cumplir. Las cosas que cualquier persona como un niño pueden entender no quieren verlas, no quieren abrir sus oídos. Por lo tanto, lo que termina haciendo Dios, lo cual es un juicio terrible, es que te deja de hablar. O, peor, te encubre las verdades. O dicho en palabras que usó después el apóstol Pablo dice que envía un poder engañoso para que ya no crean la verdad, sino que crean la mentira. Hasta ahí, tan radical es Dios con aquellas personas que desprecian su palabra, que desprecian su oportunidad y que desprecian su amor. Así que, mientras que esta enseñanza es muy básica y muy sencilla, tiene también un elemento tremendo porque tiene que ver con ese propósito de Jesús para usar parábolas. Y ese propósito ya no era acercar la verdad a las personas comunes y revelar las verdades del reino aún a los niños. Ese propósito es esconder la verdad de las personas que desprecian la verdad. Las personas que cierran sus oídos porque Dios les ha dicho, es que yo soy así, es que yo hago esto, es que yo quiero esto de ti. Y por eso lo quiero. Y por eso quiero, para bendecirte y porque así tienen que ser las cosas. Pero tú no lo has querido oír y por lo tanto pues ya estás en el riesgo de que Dios te deje de hablar. Y no queremos eso. Por lo tanto, bueno, pues pon atención a toda esta parte, quédate con la opción de esta enseñanza que se ajusta a tu necesidad. Y si eres una persona que quieres escuchar la voz de Dios, la escucharás. Si eres una persona que no quieres escuchar la voz de Dios, no la escucharás. En otras palabras, parece que Dios nos da lo que queremos realmente. Si realmente lo queremos, Dios nos lo da. De modo que si tú has entendido algo y tienes, y sigues teniendo, no solamente la intención, sino además esa necesidad, esas ganas que Dios te hable, ese aprecio por las verdades las verdades de la Escritura y de Dios, Dios te dará más. Pero si tú no tienes, aún lo que tienes y la luz que hayas podido recibir, porque hay gente que ha visto las cosas claras en un momento dado de su vida y después pasa tiempo y entonces las personas dices, oye, pero si esta persona se veía muy interesada, pero si esta persona parece que había respondido bien,
Pero si esta persona le había alumbrado Dios y ahora está abrazando una serie de ideas en donde evidentemente tú te das cuenta que la luz se les ha ido y de ninguna manera queremos que eso sea, ni que eso suceda con ninguna de las personas que está aquí. Por lo tanto, bueno, pidamos a Dios, despidamos esta reunión y quédate con estas verdades y vuélvelas a leer si está en tu mano o a escucharlos si tú puedes después esta misma enseñanza, esta misma grabación la puedes tú escuchar nuevamente. Pero que se cumplan es lo que queremos, los propósitos por los que Jesús hablaba a la gente en parábolas. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos muchas gracias por tu paciencia, te damos gracias porque te acercaste a nosotros de forma que pudiéramos entenderte, que pudiéramos oír tu voz y comprender cosas reveladas que aún han sido escondidas para los sabios y para los entendidos. Te damos gracias por ser tan condescendiente con nuestra inteligencia, con nuestras limitaciones y acercarnos tu verdad de modo que pudiéramos abrazarla. Y te pedimos también, Señor, que pongas una alerta y que pongas un temor muy fuerte en aquellas personas que ya han escuchado tu voz y que pelean con ella, que pelean con tus ordenanzas y con tus estatutos y que pelean con los planes que tienes tú para ellos. Y te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Disfruta el día, escucha a Dios y nos vemos aquí en la próxima oportunidad.